Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a hacer un largo viaje y explorar edades tempranas de nuestro planeta. Les voy a hablar de dinosaurios en general, aunque todos ellos no son dinosaurios. Por ejemplo, los voladores. Se les puede llamar dinosaurios en el lenguaje cotidiano, pero para los paleontólogos, basándose en la definición teológica científica de lo que es un dinosaurio, no lo es. También hablaremos de la definición de lo que es un dinosaurio. Y también les contaré de la historia de la paleontología, el estudio de los fósiles, la evolución de las especies y lo que sabemos sobre determinados tipos o especies de dinosaurios. En su mayor parte, la información que voy a compartir con ustedes esta noche se basa en las teorías, la comprensión de las edades antiguas de nuestro mundo. Las teorías al respecto están en constante evolución, por lo tanto deben tomarse como un trabajo en progreso, como un estado de conocimiento que podría ser alterado o incluso cambiado en un futuro. Esta noche deja a un lado cualquier preocupación y deja que la curiosidad por participar en este viaje a través del tiempo te relaje. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video en otra ocasión, o deseas saltar alguna parte de la historia en particular, tenemos marcas de tiempo en la descripción y también en el primer comentario debajo del video. También podrás encontrar ligas hacia diferentes plataformas donde podrás escucharnos, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y otros. Si eres tan amable, te pido te suscribas a mi canal y le des clic al botón me gusta. Esto ayuda a promover el canal para poderlo mantener libre de interrupciones comerciales en lo más que nos es posible. Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros. Relaja también tus músculos faciales y deja que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Mucho antes de que existiera nuestra especie, imagina que estás volando sobre la Tierra hace 150 millones de años, durante el período Jurásico. Y luego, mucho antes del Jurásico, toda la masa terrestre de la Tierra se había reunido en un solo continente gigante, Pangea, y se fragmentó durante el Jurásico debido a la tectónica de placas. Y su mitad norte, Laurencia, se separó nuevamente en América del Norte y Eurasia, cuando se abrió una grieta que se convirtió en el Océano Atlántico entre ellas. La otra mitad en el sur, un continente llamado Gondwana, también se fragmentó más tarde, y su división hizo que apareciera África, América del Sur, India y Australia. Pero vistos desde arriba, los continentes de la Tierra no se parecen en nada a lo que son hoy. El clima también era diferente, era más cálido y húmedo.
como en las regiones subtropicales de hoy en día. Los océanos contenían vida abundante y diversa. En la cima de las cadenas alimenticias estaban los plesiosaurios de cuello largo. También había tiburones, cocodrilos, marinos gigantes y en muchos de los nuevos mares que aparecieron con el fraccionamiento de Pangea abundaban los arrecifes de coral, esponjas, moluscos, amonitas o animales parecidos a los calamares. ¿Y quién gobernaba sus tierras? Las criaturas terrestres más grandes que jamás hayan vivido en la superficie. Los dinosaurios. Había pequeñas especies de dinosaurios de apenas un pie de largo. Eran especies de tamaño mediano. Y luego estaban los gigantes, como los brachiosaurus, diplodocos, estegosaurios, alosaurus o tiranosaurus. Estas especies no vivían todas al mismo tiempo y tampoco vivían en todas partes. Es posible que algunos de ellos nunca hayan podido reunirse porque estaban demasiado separados, al igual que un tigre indio y un oso pardo norteamericano nunca podrán encontrarse en la naturaleza hoy en día. Pero en todas partes del planeta y durante decenas de millones de años, los dinosaurios prosperaron. Pero, ¿qué es y qué no es un dinosaurio? Hay una definición general del término, una comprensión general en el lenguaje común. Eso tendería a incluir a todas las criaturas parecidas a los reptiles que vivieron en periodos antiguos en nuestro planeta. Esta definición apareció en el siglo XIX con los primeros descubrimientos de fósiles de dinosaurios e incluye criaturas que no son dinosaurios, según los paleontólogos actuales. Por ejemplo, hay una especie que a veces se confunde con dinosaurios, que aparecieron y se extinguieron antes de los dinosaurios. Un ejemplo es Dimetrodon. Dimetrodon vivió hace entre 290 y 270 millones de años. Esto es 2 veces más lejano en el pasado que el período Jurásico en relación con nosotros. No era un dinosaurio, aunque lo parecía. Tenía una gran vela de espina dorsal en la espalda que probablemente servía para regular su temperatura o se usaba en exhibición de cortejo y para amenazar a los rivales o ambas cosas. Pero Dimetrodon no era un reptil. En realidad estaba más cerca de los mamíferos que los reptiles modernos y se extinguió 40 millones de años antes que los primeros dinosaurios. Otro grupo de animales comúnmente confundidos con dinosaurios son los pterosaurios. Pertenecieron a un grupo llamado Pterosauria que se extinguió y no están relacionados con las aves modernas de ninguna manera. Y por último, los reptiles marinos como el plesiosaurio o el mosasaurus tampoco son dinosaurios. Entonces, ¿cuál sería la definición científica de un dinosaurio? Sea cual sea su tamaño, lo que tienen en común los dinosaurios que pertenecen a la misma rama del árbol evolutivo. Pertenecen al mismo clado. Entonces, ¿qué es un clado? Es una forma en biología de clasificar los organismos en función de su relación con un ancestro común.
Imagina un árbol de la vida con todas las especies. El clado es una rama de este árbol. Comienza con una especie o una población e incluye a todos sus descendientes lineales. Estos organismos que han evolucionado a partir de ella. Esto es lo que los dinosaurios tienen en común, un ancestro. Otras criaturas que pueden haberse parecido a ellas o haber vivido durante el mismo periodo no se clasifican como dinosaurios porque pertenecen a otra rama. Los clados están como anidados. Pueden contener clados más pequeños, ya que la evolución de las especies conduce a divergencias significativas en el árbol de la vida. En el caso de los dinosaurios, hay dos ramas principales en el clado. Los registros fósiles indican que durante el período Jurásico tardío, el linaje de dinosaurios con plumas se desarrolló y formó una rama de la evolución llamada dinosaurios aviares, también conocidos como aves. Esta rama sobrevivió a la extinción de la otra, los dinosaurios no aviares, y prosperó hasta nuestros días. Así que en este sentido, el clado de los dinosaurios sigue vivo y coleando. Están a nuestro alrededor a pesar de que los dinosaurios no aviares ya no existen. Pero por esta noche nos vamos a concentrar en los dinosaurios no aviares, así que dejaremos de lado a las aves por ahora. Este enfoque en relación con la clasificación de las especies ha evolucionado la biología en los últimos 50 años. Ahora se ha convertido en la corriente principal dentro de la comunidad científica y no está totalmente alineada con la clasificación tradicional anterior de las especies que se utilizaba en siglos anteriores. Hay términos que todavía se usan en el lenguaje cotidiano que ya no tienen mucho sentido en biología y zoología. Históricamente los organismos se clasificaban en función de sus similitudes morfológicas. Así que se nombraron grupos como reptiles, por ejemplo. Sin embargo, a veces dos animales que comparten morfologías aparentemente similares pueden estar bastante separados en el árbol evolutivo. Terminan pareciéndose debido a sus eficiencias, porque esta morfología funciona dentro de su entorno, en un fenómeno llamado evolución convergente. Pero según su linaje, los animales llamados reptiles pueden tener antepasados muy diferentes. Por ejemplo, un cocodrilo o un caimán están más estrechamente relacionados con un ave que con un lagarto. Lo sabemos a través del estudio de los registros fósiles de ADN, el estudio de los huesos y la morfología de los cráneos. Si echamos un vistazo a la familia ampliada de los dinosaurios y buscamos el grupo al que pertenece su clado, tenemos que retroceder unos millones de años en el tiempo, hace unos 250 millones de años. Los dinosaurios son parte de un grupo más grande, un clado más grande llamado arcosaurios, que incluye no solo a los dinosaurios aviares y no aviares, sino también a sus descendientes. Incluye cocodrilos y pterosaurios, los animales voladores que vivieron durante el mismo periodo que los dinosaurios, aunque no forman parte de la misma familia.
Los pterosaurios son parientes cercanos. La clasificación en clados parece un poco complicada y a veces no muy intuitiva para los no biólogos, ya que la clasificación de una especie en particular en un clado requiere un análisis detallado de sus restos, morfología y otros organismos comparables. Es una convención basada en la investigación y la argumentación, y hoy en día incluso en algoritmos complejos. Este enfoque basado en la evolución ha permitido varios avances en la comprensión de las formas de vida, la clasificación de las aves y el linaje de los dinosaurios es uno. Pero para hacer una digresión rápida hay otros ejemplos. Otro que revela la biología molecular y la genética es la comprensión de que todo tipo de hongos, incluidas las levaduras, los mohos y los hongos, en realidad están más estrechamente relacionados con los animales que con las plantas. La distinción tradicional entre fauna y flora, entre animales y plantas, es cuestionada por la existencia de los hongos. No son animales porque, entre otras cosas, no pueden moverse y tampoco son plantas. Comparten características con los animales, como la forma en que se alimentan. Disuelven moléculas con enzimas digestivas. Por lo tanto, están en algún lugar entre las plantas y los animales. Tienen su propio reino de vida. Y esto fue confirmado por el descubrimiento de que todos los hongos comparten un ancestro común y son partes del mismo clado, distintas de otras formas de vida. Pero volvamos a los dinosaurios no aviares. El clado apareció hace entre 243 y 233 millones de años, durante un periodo llamado Triásico. Se sabe que algunos periodos de la historia de la Tierra han sido definidos por eventos de extinción. Los registros muestran un patrón de repetición a lo largo de la historia de nuestro planeta. La vida tendió a desarrollarse y diversificarse durante periodos que duraron millones de años, hasta que ocurrieron cambios dramáticos en las condiciones. Estos cambios podrían ser el resultado de cambios climáticos o eventos externos, como el impacto masivo de un asteroide. Las teorías sobre estos eventos siguen siendo un tema de discusión, lo que sugiere que pueden haber sido causados por un solo evento o una combinación de varios factores. De todos modos, estos eventos condujeron a una rápida reducción de la diversidad de especies. Es importante tener en cuenta que rápido en este contexto no significa instantáneo. Estos eventos de extinción podrían haber abarcado varios millones de años, pero parecen rápidos porque los intervalos de tiempo entre ellos son más largos, especialmente teniendo en cuenta la vasta escala de tiempo del pasado. Así, el llamado período Triásico abarca unos 50 millones de años, desde hace 250 a 200 millones de años. Fue entonces cuando los primeros dinosaurios caminaron por el continente Pangea, antes de que se dividiera en Laurentia o Laurencia y Gondwana. Se cree que la mayor parte
de Pangea tenía un clima continental debido a su tamaño, lo que limitaba el efecto moderador del océano global que la rodeaba. Esto significaba veranos calurosos e inviernos fríos. En promedio, el planeta era más cálido que hoy y la atmósfera era menos rica en oxígeno, alrededor del 80% de los niveles actuales. Los océanos estaban dominados por los ictiosaurios y los primeros pleisosaurios, que son dos órdenes de reptiles marinos. La masa de tierra también estaba poblada por muchos reptiles. Algunos de ellos eran herbívoros, como los rincosaurios. Otros eran depredadores, como los fitosaurios. Estos parecían cocodrilos modernos, aunque no lo eran. Hubo otros arcosaurios, como los rhizosciquios, que también eran animales, emparentados con mamíferos, como los sinodontes, que pueden haber tenido pelaje como medio de regulación de la temperatura, y entre ellos aparecieron los primeros dinosaurios. Pero tuvieron comienzos humildes en el Triásico. Tenían solo de 3 a 6 pies de largo, es decir, de 1 a 2 metros, y cazaban presas pequeñas a la sombra de depredadores más grandes. Uno de los primeros dinosaurios conocidos se llama Coelophysis. Sus restos fueron encontrados en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y también en Sudáfrica. Coelophysis era un carnívoro relativamente pequeño y delgado. Los especímenes más grandes descubiertos medían unos 9 pies de largo, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Su peso no excedería los 20 kilogramos o alrededor de 20 libras. La forma del cráneo sugiere que tenían ojos grandes y orientados hacia adelante, que le daban una buena percepción de la profundidad. Se cree que cazaban durante el día y se escondían por la noche al amparo de los bosques. Antes de Coelophysis había un dinosaurio aún más pequeño llamado Eoraptor. Podría haber sido del tamaño de un perro de tamaño mediano y pesar hasta 20 libras. Probablemente era un corredor rápido y un cazador en busca de pequeños mamíferos o insectos. Se cree que el Eoraptor podría ser o parecerse al ancestro común de los dinosaurios. Los primeros dinosaurios probablemente tuvieron que esconderse de depredadores más grandes y exitosos. Pero a diferencia de ellos, y tal vez porque no estaban en la cima de la cadena alimentaria, evitaron la extinción. Incluso antes del final del Triásico, los carnívoros y herbívoros más grandes se extinguieron, lo que dejó más espacio para los dinosaurios en los ecosistemas. Las primeras líneas de dinosaurios se diversificaron antes del final del Triásico y luego vino otra extinción masiva. La extinción Triásico-Jurásico, que ocurrió hace 201 millones de años. Este evento ocurrió muy rápidamente, en menos de 10.000 años, justo antes de que el continente Pangea comenzara a romperse en pedazos más pequeños. Esta extinción masiva no fue tan drástica como la anterior, que inició el período Triásico. Se estima que la extinción del Pérmico Triásico supuso la desaparición del 96% de las especies marinas y del 70% de los vertebrados terrestres. Esta vez, durante el evento de la extinción del Triásico-Jurásico,
Solo desaparecieron alrededor del 30% de las especies marinas y el 40% de las especies terrestres. Las razones de esta extinción aún se debaten. Podrían haber incluido un cambio climático rápido que puede haber alcanzado un punto de inflexión o el impacto de un asteroide, pero no se ha encontrado ningún cráter lo suficientemente grande del mismo periodo. Sin embargo, el asteroide podría haber chocado contra un lugar que luego quedó sumergido, o podría haber caído en el océano. También podría deberse a un vulcanismo masivo. La extinción ocurrió en la época en que Pangea se estaba separando y los volcanes podrían haber liberado una gran cantidad de gases. Eso podría haber cambiado el clima, ya sea calentándolo o enfriándolo. De cualquier manera, la extinción ocurrió y los dinosaurios salieron victoriosos en la reorganización de los ecosistemas terrestres. Las primeras líneas de la extinción de los dinosaurios marcaron un punto de inflexión significativo. Sin embargo, después del comienzo del período Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años, sus descendientes emergieron y ocuparon gradualmente los nichos ecológicos primarios. Este notable desarrollo evolutivo llevó una amplia gama de especies a asumir roles cruciales dentro de sus respectivos ecosistemas. El Jurásico fue una edad de oro para los grandes dinosaurios herbívoros, que crecieron en tamaño dramáticamente. Estos son conocidos como saurópodos. Un ejemplo de saurópodos es el Brachiosaurus. El Brachiosaurus vivió en lo que hoy es América del Norte durante el Jurásico tardío, hace unos 154 millones de años. Se estima que tenía entre 60 y 70 pies de largo para los adultos y pesaba entre 30 y 60 toneladas. Las características distintivas de los saurópodos incluyen su cuello muy largo, su cráneo pequeño y su enorme tamaño. Hay otras especies relacionadas con Brachiosaurus que han sido descubiertas en todo el mundo. La pequeña diferencia se debe probablemente a la separación de la masa continental durante el Jurásico, que provocó divergencias regionales entre grupos que ya no podían estar en contacto. Con esta anatomía, el Brachiosaurus y otros saurópodos se consideraban ramoneadores elevados. Probablemente comían hojas de árboles, dejando caer vegetación hasta 30 pies de altura. Durante mucho tiempo se creyó que los grandes saurópodos no podían regular su temperatura. Debido a sus similitudes con reptiles de sangre fría y su tamaño, calentar todo su sistema habría requerido mucha energía. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que eran de sangre caliente y podrían ser más activos de lo que se creía. Algunos saurópodos podrían ser mucho más grandes que el Brachiosaurus y pueden haber sido los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido, hasta donde sabemos. Los saurópodos más grandes aparecieron mucho después del período Jurásico, mucho después del Brachiosaurus. Durante el período siguiente, el Cretácico, el dinosaurio más grande conocido, perteneció a un grupo llamado Titanosaurios. Sus restos fósiles fueron descubiertos en América del Sur. Hay especies llamadas
Patagotitan o Argentinosaurus, que habrían tenido 120 pies de largo, con un peso de más de 70 toneladas. Esto es 2 veces más grande que el Brachiosaurus. Nunca podemos estar seguros de que nuestro conocimiento de las especies de dinosaurios sea exhaustivo. Ciertamente no lo es. Se han identificado alrededor de 1000 especies diferentes, pero esto no es mucho para un grupo que existió durante tanto tiempo. Muy pocos restos fosilizados y aún menos restos accesibles millones de años después. Es posible que tengamos un conocimiento razonable bueno de los dinosaurios más grandes porque sus restos son grandes y más fáciles de encontrar y datar. Sin embargo, es probable que haya cientos, tal vez miles de especies de dinosaurios que aún no se han descubierto. Nuestro conocimiento de este ecosistema sigue siendo fragmentado. Junto con los saurópodos, otros herbívoros más pequeños prosperaron durante el Jurásico, porque no estaban protegidos de los depredadores a su lado como los saurópodos. Desarrollaron otros medios de protección, incluida la armadura. Un grupo contemporáneo de Diplodocus y Brachiosaurus son los stegosáuridos. Este grupo desarrolló púas en la cola y muy probablemente como armas defensivas. Y a medida que su tamaño aumentaba y los hacía cada vez menos capaces de huir de una amenaza, su armadura aumentaba en tamaño y grosor y también era más dura. Los estegosáuridos tenían conjuntos de púas y cuchillas que corrían a lo largo de sus espaldas y también de sus colas. Los estegosáuridos es un grupo grande que se diversificó mucho en forma y tamaño, dependiendo de las regiones donde vivieron en todo el mundo. A diferencia de los dinosaurios anteriores, que caminaban sobre dos patas, no podían pararse y permanecían sobre cuatro extremidades. Sus cabezas se volvieron comparativamente pequeñas y se mantuvieron bajas, cerca del suelo, lo que indica que se especializaron en recolectar vegetación en el suelo o un poco más arriba. Probablemente nunca compitieron con los saurópodos por la comida. Los escudos de sus espaldas estaban hechos de hueso, sin embargo, no estaban unidos al esqueleto. Es la piel la que se osificaba para crearlos a medida que el joven espécimen crecía. Y otro tipo de dinosaurio herbívoro acorazado muy famoso es el Triceratops, pero no hay ninguna posibilidad de que se haya encontrado con un estegosáurido. El Triceratops apareció al final de la era de los dinosaurios, hace unos 68 millones de años. Hasta donde sabemos, los estegosáuridos se extinguieron 60 millones de años antes de la aparición del Triceratops, debido a que los dinosaurios no aviares no desaparecieron con el Jurásico, continuaron prosperando durante la siguiente era, el Cretácico. El Cretácico terminó con otra extinción masiva hace 66 millones de años. En realidad, muchos dinosaurios asociados con la palabra Jurásico nunca existieron durante este periodo. Aparte del Triceratops, el Tyrannosaurus es otro ejemplo de esto. Es del Cretácico superior y no pudo haber conocido especies anteriores, pero podría haber luchado contra el Triceratops.
son de la misma época y sus restos fueron encontrados en América del Norte. Triceratops significa literalmente cara con tres cuernos. Tenía un gran cuerpo de cuatro patas. Fue uno de los herbívoros más grandes que vivieron en el Cretácico superior, con un peso de unas 12 toneladas cuando es adulto. Los cuernos característicos han sido vistos o teorizados durante mucho tiempo como armas defensivas, pero esto sigue siendo controvertido. También pudo haber sido un medio de identificación y exhibición de dominio, al igual con la cornamenta y con los cuernos de las especies modernas. No lo sabemos. El Triceratops probablemente fue presa del Tyrannosaurus, posiblemente el dinosaurio más famoso y popular. El Tyrannosaurus es un nombre de un grupo, siendo el más famoso Tyrannosaurus rex. Es bien conocido a través de fósiles encontrados en varias formaciones rocosas en América del Norte. A diferencia de los dinosaurios herbívoros, que tendían a evolucionar hacia cabezas más pequeñas, el Tyrannosaurus tenía una cabeza muy grande, con un cráneo enorme, equilibrado por una cola larga y pesada. Sus cuatro extremidades eran cortas pero relativamente fuertes para su tamaño. Se cree que el Tyrannosaurus rex tenía la fuerza de mordida más fuerte entre todos los animales terrestres. Otros dinosaurios carnívoros podían competir en tamaño o incluso superarlo, pero habían desaparecido cuando comenzó la era del tiranosaurio. Era con mucho el carnívoro más grande de su entorno. Su estilo de vida es hipotético, pero dada su morfología y dieta, parece probable que fuera un superdepredador que se alimentaba de dinosaurios herbívoros, incluidos quizás los saurópodos más grandes cuando eran jóvenes o demasiado viejos para defenderse. Sin embargo, también podría haber sido un carroñero. La mayoría de los paleontólogos de hoy admiten que fue un poco de ambos probablemente. Antes del Tyrannosaurus existían otros grandes dinosaurios carnívoros y tenían una apariencia bastante similar. Por ejemplo, el Allosaurus, que estaba en la cima de la cadena alimenticia 80 millones antes que el Tyrannosaurus, podría haber luchado con un estegosáurido durante el período Jurásico. También existían depredadores comparables, pero más pequeños y probablemente más rápidos. Por ejemplo, a principios del Cretácico había un grupo llamado Deinonychus. Estos son famosos bajo el nombre de Velociraptor debido a las películas de Parque Jurásico. Pero los velociraptores en el mundo real eran mucho más pequeños que eso. Eran dinosaurios emplumados y eran del tamaño de un pavo grande, muy lejos de los velociraptores de las películas, que son recreaciones que utilizan la morfología de una especie y un nombre de otra especie que no vivió al mismo tiempo. Como mencioné antes, algunos dinosaurios tenían plumas, pero a menos que las plumas se hayan fosilizado, lo que rara vez sucede, es difícil saber cuáles. También es imposible saber de qué color eran. A menudo se presentan en tonos marrones o verdes, o pueden ser grises, debido a la comparación con los reptiles modernos y la historia de su descubrimiento.
Desde los primeros descubrimientos de restos fosilizados de dinosaurios en el siglo XIX, la comprensión de los dinosaurios y las teorías sobre ellos han cambiado radicalmente. La paleontología, que es el estudio científico de la vida que existía antes del inicio de nuestra época, se desarrolló principalmente en el siglo XIX. Esta ciencia en sí misma también ha cambiado mucho desde entonces, con contribuciones de muchas otras ramas de la ciencia y las técnicas, como la química, la biología y la ingeniería. En los últimos 2 siglos, los paleontólogos han podido elaborar hipótesis sobre la historia evolutiva de la vida, casi desde que la Tierra comenzó a albergar vida. El estudio de los dinosaurios es solo uno de los aspectos de la paleontología, aunque a menudo es el más visible, pero hay muchos otros. Los fósiles de dinosaurios se conocían hace mucho tiempo, incluso antes de que la paleontología se convirtiera en un campo reconocido. Algunos habían sido descubiertos en China hace cientos de años, donde fueron documentados como huesos de dragón, lo que llevó a la gente a creer en la existencia de los dragones. En Europa, inicialmente, se pensó que estos fósiles eran los restos de gigantes o criaturas bíblicas. Uno de los primeros grupos de dinosaurios en ser identificados fue el iguanodonte, en 1822, en Inglaterra. A partir de ahí, los esqueletos fosilizados comenzaron a ser reconstruidos, y aquellos que recolectaron y estudiaron estos fósiles se dieron cuenta de que se parecían a antiguos lagartos gigantes que habían dejado rastros en el pasado lejano. Este creciente interés en el estudio llevó a la acuñación del término dinosaurio en 1842. El primer descubrimiento e identificación de un dinosaurio en América ocurrió un poco más tarde, en 1858. Es importante porque reveló que la criatura caminaba sobre 2 pies, y este fue un descubrimiento revolucionario. Hasta este punto se pensaba que los dinosaurios caminaban sobre 4 pies, como los lagartos. Este descubrimiento desencadenó la primera ola de una verdadera manía de los dinosaurios en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Hubo una prisa por descubrir nuevos fósiles e incluso un episodio llamado Las paredes óseas entre dos paleontólogos, a cómo superarse unos al otros. Recurrieron a sobornos, robos e incluso la destrucción de huesos y ataques a la reputación de los demás para tratar de deshacerse de la competencia. Incluso usaban dinamita para desenterrar huesos más rápidos. Ambos terminaron arruinados económica y socialmente por su rivalidad, y también destruyeron valiosos restos en el camino. Pero esta guerra de huesos condujo al descubrimiento de muchas especies nuevas de dinosaurios y a nuevos sitios donde se podían recolectar fósiles. Se pueden encontrar yacimientos de restos de dinosaurios en todos los continentes, además de en América del Norte y Europa, donde se produjeron muchos de los primeros descubrimientos. Los sitios más populares en las últimas décadas han sido China y América del Sur, especialmente Argentina. La concepción dominante de que los dinosaurios
En el siglo XIX, basada en la observación de reptiles modernos y dado el tamaño de los restos, eran animales muy lentos y muy pesados. Habrían sido de sangre fría como lagartos, pero con un tamaño tan grande, y su metabolismo habría sido muy lento. Esta concepción cambió a partir de la década de 1970, cuando parecía que los depredadores activos podían haber sido de sangre caliente, lo que permite mucha más energía y velocidad. La clasificación de dinosaurios y aves en la misma familia de especies también fue un gran avance, que fue posible gracias a la aproximación de los clados y luego confirmado por el análisis del colágeno encontrado en los restos de dinosaurios. La estructura del colágeno varía en función del ADN de la especie. En este caso parece que el colágeno encontrado en un dinosaurio del Cretácico era muy similar al colágeno que generaban los avestruces o los pollos. Volviendo a la apariencia de los dinosaurios, la verdad es que no sabemos exactamente cómo eran. Probablemente tenemos una buena comprensión de la forma de algunas de las especies más grandes, basándonos en el estudio detallado de sus esqueletos. Podemos determinar cómo se equilibraban, su peso y cómo se movían. También podemos imaginar cómo luchaban o cazaban. Sin embargo, tenemos muy poca idea sobre su color. Tal vez eran verdes o verdosos, como generalmente se representan, pero algunos de ellos podían haber sido muy coloridos si esta característica particular proporcionara una ventaja en la evolución. Tal vez nuestra visión sea muy diferente dentro de 10 años porque la ciencia de los dinosaurios sigue evolucionando. Se nombran nuevas especies y se hacen nuevos descubrimientos regularmente. Lo que sabemos es que ningún dinosaurio no aviares sobrevivió al final del Cretácico. El Cretácico terminó brutalmente hace 66 millones de años en otra extinción masiva que eliminó aproximadamente 3/4 partes de todas las especies de plantas y animales en la Tierra. Los dinosaurios no aviares no sobrevivieron después de un reinado de unos 150 millones de años. Hasta donde sabemos, ningún tetrápodo, un animal con 4 extremidades, que incluye a los humanos, que pesa más de 50 libras, sobrevivió a esta extinción. Por supuesto, ningún dinosaurio grande calificaba. La causa de esta extinción masiva es más ampliamente aceptada que las extinciones anteriores. En el registro geológico hay una fina capa de sedimento que se puede encontrar en todo el mundo, correspondiente a hace 66 millones de años, que contiene un alto nivel de iridio. El iridio es un elemento muy raro en la corteza terrestre, pero relativamente abundante en asteroides y cometas. Por lo tanto, se cree que un asteroide o cometa masivo de aproximadamente 6 a 9 millas de ancho cayó sobre la Tierra y devastó el medio ambiente global. No se debe únicamente a la onda expansiva. Eso pudo haber jugado un papel, pero no lo suficiente como para destruir los ecosistemas de todo el planeta. El impacto del invierno probablemente contribuyó
más significativamente a la devastación. Todo el polvo expulsado a la atmósfera habría sumido al planeta en la oscuridad, deteniendo la fotosíntesis en las plantas y el plancton y afectando a toda la cadena alimentaria. Los organismos más grandes corrían el riesgo de desaparecer en tal escenario, y lo hicieron. El supuesto sitio donde cayó el asteroide se encuentra en México, en la península de Yucatán, y es un cráter de 110 millas de ancho. Tal vez otros factores, además del asteroide, contribuyeron a la extinción, pero en cualquier caso los dinosaurios no aviares desaparecieron, al igual que muchas especies de mamíferos, pterosaurios, aves, insectos y plantas. Al igual que en extinciones anteriores, la vida sobrevivió a esta e inmediatamente comenzó a irradiar de nuevo después del evento, con nuevas especies ocupando nichos ecológicos que quedaron vacíos. El único supergrupo que se diversificó mucho durante el nuevo periodo, el Paleoceno, es el de los mamíferos. Nuevas formas como caballos, ballenas, primates o murciélagos aparecieron después de esta extinción. La única rama de dinosaurios que sobrevivió a la extinción fueron las aves, como dije antes. Había comenzado a aparecer mucho antes del final del Cretácico. Los fósiles más antiguos que apuntan a una transición son de finales del Jurásico, hace 150 millones de años. El organismo más famoso que muestra la transición se llama Archaeopteryx. Fue descubierto en Alemania, solo 2 años después de la publicación de la obra más famosa de Darwin titulada El origen de las especies. Este libro presentaba los principios fundamentales, los fundamentos de su teoría de evolución. En ese momento fue visto como una prueba, una confirmación de la evolución, el descubrimiento del Archaeopteryx. A pesar de que sería un atajo llamar al Archaeopteryx el ancestro de las aves modernas, llevaba el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Hoy en día se considera que comparte un ancestro común con las aves, pero no es el ancestro en sí. El Archaeopteryx era del tamaño de un cuervo, que era un dinosaurio relativamente pequeño. Tenía plumas y se cree que podía volar, o al menos planear. También conservó muchas características de los dinosaurios no aviares. Tenía dientes y una larga cola que ha retrocedido por completo en las aves modernas. Es un testimonio de la aparición de plumas en algún momento durante el Jurásico y se le llama fósil de transición. Muestra un vínculo entre los dinosaurios no aviares que aparecieron primero y las aves. Por lo tanto, las aves son la única rama del clado de dinosaurios que sobrevivió e incluso prosperó después del Cretácico. De hecho, en América del Sur, el superdepredador durante casi todo el Holoceno fue un ave. Sin embargo, desde hace 62 millones de años, había un gran grupo de aves carnívoras y no voladoras
llamadas fororácidos, también conocidas como aves del terror. Se encontraban a alturas que oscilaban entre 3 y 10 pies y poseían cuellos y picos poderosos. No está claro qué tamaño de presa cazaban, pero durante millones de años después de que desaparecieron los dinosaurios no aviares, todavía era un dinosaurio, pero esta vez un ave, a la que dominaba la cadena alimenticia terrestre en esta parte del mundo. Desde el momento en que se descubrieron los dinosaurios en el siglo XIX y los paleontólogos comenzaron a investigarlos, el público quedó enganchado por estas criaturas gigantes y con razón, no solo por el tamaño de algunos de ellos y los registros que establecieron, sino por su adaptabilidad, su variedad en el tiempo que pasaron dominando a la Tierra en la Tierra. Lo hicieron durante unos 150 millones de años. Tuvieron millones de generaciones, sobrevivieron a extinciones masivas y al cambio climático. La faz de la Tierra cambió drásticamente debido a la deriva continental durante su reinado. Nosotros los humanos modernos ahora dominamos nuestros ecosistemas, pero esto ha sido cierto solo por unos pocos miles de años, tal vez decenas de miles de años. Esto no es nada comparado con los dinosaurios, solo un latido de corazón. Así que esto es todo por esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta introducción a los dinosaurios y te invito a descubrir y aprender más. Por ahora puedes dejarte llevar y dormir, y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches, duerme bien.